María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Te presenta el santo de hoy, 31 de julio, San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús. San Ignacio nació en el año 1491 en el castillo de Loyola de Guipúzcoa, norte de España, cerca de los montes Pirineos, que están en el límite con Francia. Su padre Beltrán de Loyola y su madre Mariana Sáenz, de las familias muy distinguidas, tuvieron 11 hijos, 8 varones y 3 mujeres. El más joven de todos fue Ignacio. Su nombre de bautismo fue Íñigo. Ignacio entró en la carrera de militar en el año 1521. A la edad de 30 años, siendo ya capitán, fue gravemente herido mientras defendía el castillo de Pamplona. Al ser herido, lo enviaron a su castillo de Loyola a que fuera tratado de su herida. Le hicieron 3 operaciones en la rodilla, dolorosísimas y sin anestesia, pero no permitió que lo atasen ni que nadie lo sostuviera. Durante las operaciones no prorrumpió ni una queja. Los médicos se admiraban. Para que la pierna operada no le quedara más corta, le amarraron unas pesas al pie y así estuvo por semanas con el pie en alto soportando semejante peso. Pero sin embargo, quedó cojo para toda la vida. A pesar de esto, Ignacio tuvo durante toda su vida un modo muy elegante y fino para tratar a toda clase de personas. Lo había aprendido en la corte en su niñez. Mientras estaba en convalecencia, pidió que le llevaran novelas de caballería llenas de narraciones inventadas e imaginarias, pero su hermana le dijo que no tenía más libros que la vida de Cristo y el año cristiano, o sea, la historia de los santos de cada día, y le sucedió un caso muy especial. Antes, mientras leía novelas y narraciones inventadas, en el momento sentía satisfacción, pero después quedaba con un sentimiento horrible de tristeza y frustración. En cambio, ahora al leer la vida de Cristo y la vida de los santos, sentía una alegría inmensa que le duraba por días y días. Esto lo fue impresionando profundamente y mientras leía las historias de los grandes santos pensaba, ¿y por qué no tratar de imitarlos? Si ellos pudieron llegar a este grado de espiritualidad, ¿por qué no lo voy a lograr? ¿Por qué no tratar de ser como San Francisco, San Domingo y los demás santos? Estos hombres estaban hechos del mismo barro que yo. ¿Por qué no esforzarme por llegar al grado que ellos alcanzaron? Y después se iba a cumplir en él aquello que decía Jesús. Dichosos los que tienen un gran deseo de ser santos, porque su deseo se cumplirá. Y aquella sentencia de los psicólogos que decían, cuidado con lo que deseas porque lo conseguirás. Mientras se proponía seriamente convertirse, una noche se le apareció Nuestra Señora con su Hijo Santísimo. La visión lo consoló instantáneamente. Desde entonces se propuso no dedicarse a servir a gobernantes de la tierra, sino al Rey del cielo. Apenas terminó su convalecencia, se fue en peregrinación al famoso santuario de la Virgen de Montserrat. Allí tomó el serio propósito de dedicarse a hacer penitencia por sus pecados. Cambió lujosos vestidos por los de un pordiosero, se consagró a la Virgen Santísima e hizo confesión general de toda su vida, y se fue a un pueblecito llamado Manresa, a 15 kilómetros de Montserrat,
a orar y a hacer penitencia. Allí estuvo 1 año. Cerca de Manresa había una cueva y en ella se encerraba a dedicarse a la oración y a la meditación. Allí se le ocurrió la idea de los ejercicios espirituales que tanto bien iban a hacer a la humanidad. Después de unos días en los cuales sentía mucho gozo y consuelo en la oración, empezó a sentir aburrimiento y cansancio por todo lo que fuera espiritual. A esta crisis de desahogo la llaman los sabios la noche oscura del alma. Es un estado dificultoso que cada uno tiene que pasar para que se convenza de que los consuelos que siente en la oración no se los merece, sino que son un regalo gratuito de Dios. Luego le llegó otra enfermedad espiritual muy fastidiosa, los escrúpulos, o sea, el imaginarse que todo es pecado. Esto casi lo lleva a la desesperación, pero iba anotando lo que le sucedía y lo que sentía, y estos datos le proporcionaron desde mucha habilidad para poder dirigir espiritualmente a otros convertidos, y según sus propias experiencias, poderles enseñar el camino de la santidad. Allí, orando en Manresa, adquirió lo que se llama discreción de los espíritus, que consiste en saber determinar qué es lo que le sucede a cada alma y cuáles son los consejos que más necesita, y saber distinguir lo bueno y lo malo. A un amigo suyo le decía después: en 1 hora de oración en Manresa aprendí más a dirigir almas que todo lo que hubiera podido aprender asistiendo a universidades. En el año 1523 se fue en peregrinación a Jerusalén pidiendo limosna por el camino. Todavía era muy impulsivo y un día casi ataca a espada a uno que hablaba mal de la religión. Por eso le aconsejaron que no se quedara en la Tierra Santa, donde habían muchos enemigos del catolicismo. Después fue adquiriendo gran bondad y paciencia. A los 33 años empezó como estudiante de colegio en Barcelona, en España. Sus compañeros de estudio eran muchos más jóvenes que él y se burlaban mucho. Él toleraba todo con admirable paciencia. De todo lo que estudiaba, tomaba pretexto para elevar su alma a Dios y adorarlo. Después pasó a la Universidad de Alcalá, vestía muy pobremente y vivía de limosna. Reunía niños para enseñarles religión. Hacía reuniones de gente sencilla para tratar temas de espiritualidad y convertía a pecadores hablándoles amablemente de lo importante que es salvar el alma. Lo acusaron injustamente ante la autoridad religiosa y estuvo 2 meses en la cárcel. Después lo declararon inocente, pero había gente que lo perseguía. Él considera todos estos sufrimientos como un medio que Dios le proporciona para que fuera pagando sus pecados, y exclamaba: no hay en la ciudad tantas cárceles ni tantos tormentos como los que yo deseo sufrir por amor a Jesucristo. Se fue a París a estudiar en su famosa Universidad de la Sorbona. Allá formó un grupo con 6 compañeros que se han hecho famosos porque con ellos fundó la Compañía de Jesús. Ellos son Pedro Fabro, Francisco Javier, Laínez, Salmerón, Simón Rodríguez y Nicolás Bobadilla. Recibieron doctorado en aquella universidad
y daban muy buen ejemplo a todos. Los 7 hicieron votos o juramentos de ser puros, obedientes y pobres. El día 15 de agosto del año 1534, fiesta de la Asunción de María, se comprometieron de estar siempre a las órdenes del Santo Pontífice para que él los emplease en lo que mejor le pareciera para la gloria de Dios. Se fueron a Roma y el Papa Pablo III les recibió muy bien y les dio permiso de ser ordenados sacerdotes. Ignacio, que se había cambiado por ese nombre su antiguo nombre de Íñigo, esperó un año desde el día de su ordenación hasta el día de la celebración de su primera misa para prepararse lo mejor posible a celebrar con todo fervor. San Ignacio se dedicó en Roma a predicar ejercicios espirituales y a catequizar al pueblo. Sus compañeros se dedicaron a dictar clases en universidades y colegios y a dar conferencias espirituales a toda clase de personas. Se propusieron como principal oficio enseñar la religión a la gente. En el año 1540, el Papa Pablo III aprobó la comunidad llamada Compañía de Jesús o Jesuitas. El superior general de la nueva comunidad fue San Ignacio hasta su muerte. En Roma pasó todo el resto de su vida. Era tanto el deseo que tenía de salvar almas que exclamaba: estaría dispuesto a perder todo lo que tengo y hasta que se acabara mi comunidad con tal de salvar almas de un pecador. Fundó casas de su congregación en España y Portugal. Envió a San Francisco Javier a evangelizar el Asia. De los jesuitas que envió a Inglaterra, 22 murieron martirizados por los protestantes. Sus dos grandes amigos, Laínez y Salmerón, fueron famosos sabios que dirigieron el Concilio de Trento. A San Pedro Canicio lo envió a Alemania y este santo llegó a ser el más célebre catequista de aquel país. Recibió como religioso jesuita a San Francisco de Borja, que era rico político gobernador en España. San Ignacio escribió más de 6,000 cartas dando consejos espirituales. El Colegio de San Ignacio fundó el Roma. Llegó a ser modelo en el cual se inspiraron muchísimos colegios más y ahora se ha convertido en la célebre Universidad Gregoriana. Los jesuitas, fundados por San Ignacio, llegaron a ser los más sabios adversarios de los protestantes y combatieron y detuvieron en todas partes del protestantismo. Les recomendaba que tuvieran mansedumbre y gran respeto hacia el adversario, pero que se presentaran muy instruidos para combatirlos. Él deseaba que el apóstol católico fuera muy instruido. El libro más famoso de San Ignacio se titula Ejercicios Espirituales y es el mejor que se ha escrito acerca de cómo hacer bien los santos ejercicios. En todo el mundo es leído y practicado este maravilloso libro. Duró 15 años escribiéndolo. Su lema era: todo para mayor gloria de Dios. Y a ello se dirigía todas sus acciones, palabras y pensamientos, a que Dios fuera más conocido, más amado y mejor bendecido. A los 15 años que San Ignacio dirigió a la Compañía de Jesús,
Esta pasó de 7 socios a más de 1000. A todos y cada uno trataba de formarlos muy bien espiritualmente. Como casi cada año se enfermaba y después volvía a obtener la curación, cuando le vino la última enfermedad, nadie se imaginó que se iba a morir y murió súbitamente el 31 de julio del año 1556 a la edad de 65 años. En el año 1622, el Papa lo declaró santo y después Pío XI lo declaró patrono de los ejercicios espirituales en todo el mundo. Su comunidad de jesuitas es la más numerosa de la Iglesia Católica.